ella la había empujado. Y lo que me resulta gracioso es que la cámara muestra con absoluta claridad que jamás Kenia la empujó. Es más, siempre mantenía una distancia respetable. Así es. Y la aborda muy amablemente. Y como, claro, estaba en ese momento debatiéndose el tema de la censura del ministro, ella intenta entrar, pero no termina de contestarle la pregunta a Kenia. Pero llega a nosotros y nos intenta evadir siempre la pregunta. Habría que preguntarle cómo está su asesora que está en la cárcel. Todo apunta a un control demográfico. O sea, cuando te hablan de planificación familiar, control demográfico. Cuando te hablan de consejería matrimonial, o sea, no te cases, control demográfico. En China ocurrió algo similar. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Que tú ahora tienes un déficit de hombres en China y en la India. Y en la China, ¿qué están haciendo? Se han ido a colonizar África para buscar esposas. Cada vez que el ser humano interviene, que la naturaleza ya ha descifrado, ya ha resuelto hace siglos, terminan pasando estas barbaridades. Así la reciente adquisición de los progres, Jaime Bailey. Jaime ya no. No, pero Jaime Bailey. El sinceramiento de Jaime Bailey. En la política es género fluido. Sí, inimputable. Ese tipo. Jaime Bailey, todo el mundo dice, Jaime Bailey lo que ha hecho durante toda su carrera es explotar la ambigüedad para saber acomodarse donde el sol mejor brilla para sus intereses. Que Rosa María Palacios compró toneladas de seguidores en redes y que someta su cuenta a una auditoría si estoy mintiendo. Sobre la mesa con Miklos Lukács, Pancho de Pierola y Fabricio Escajadillo. Recuerda, en vivo martes y jueves a las 2 de la tarde. Estoy con dos titanes de la casa, con Bruno de Ayala, analista internacional, y con el gran Juan Diego Bernal. Así que, señores, muchachos, bienvenidos, aquí es un placer tenerlos. Y antes de empezar con esta conversación, se habrán dado cuenta que es bastante informal, tenemos hasta empanadas en la mesa, café, bueno, así nos vamos súper cómodos. Quiero comentar que este sábado va a llevarse a cabo la Marcha por la Vida. Va a ser a las 10 de la mañana, ¿no? En la Alameda de los Héroes Navales. Y bueno, estamos invitándolos a todos para que frente al Poder Judicial, pero es que no están frente al Poder Judicial. Frente al Poder Judicial, y los estamos convocando a todos, cristianos, católicos, no creyentes, pero que defiendan la vida, la familia, la libertad. Así que ya saben, este 29 de marzo, y sé que Betel va a estar haciendo una cobertura realmente especial, va a ser el medio que más involucrado va a estar en esto, así que vayan sintonizando esta marcha y también obviamente puedan asistir. Bueno, muchachos, quiero empezar este podcast con un tema que en realidad podría ser anecdótico, pero que refleja un drama más profundo, ¿no? Que es este caso de ayer, donde nuestra querida Kenia, reportera de la casa, saludos para ella, saludos para Kenia, fue acusada en vivo con una cámara al frente por Susel Paredes de que ella la había empujado. Y lo que me resulta gracioso es que la cámara muestra con absoluta claridad que jamás Kenia la empujó. Es más, siempre mantenía una distancia respetable. Y esto es un código de ética de la gente de Betel. Es que la gente acá se comporta con principios, se comporta con mucha educación, así que era imposible, pero no solamente eso, en flagrancia, o sea, con la cámara al frente, Susel Paredes se dedica a mentir. ¿Cuál es el trasfondo de esto, muchachos? ¿Qué creen que motiva a esta gente a victimizarse constantemente y a decir mentiras? Miklos, ¿cómo estás? Yo puedo dar fe de algo que es muy importante, el profesionalismo de Betel y de la gente, los chicos que trabajan en Betel, gente de primera, muy profesional, jóvenes, con mucha proyección. Eso puedo dar fe totalmente. Y puedo dar fe también de algo. Que personajes como Susel Paredes son nefastos para la política peruana. No solamente por los valores que ella encarna, sino también por la mentira permanente de la cual hace su discurso. Mi solidaridad total con Kenia, es una chica de primera, la conozco, he tenido la oportunidad de conversar y de trabajar algunos temas con ella, y de verdad es un personaje muy importante para lo que va a significar el periodismo en los próximos años en el Perú. Y volviendo al tema, o sea, finalmente el tema de victimización, de acusar, la desesperación en la que está la izquierda peruana, hace que cometan esos exabruptos y estos abusos de autoridad con personajes tan nobles como esta chica Kenia, ¿no? Tú, Juan Diego. En efecto, nosotros estábamos ese día en la censura de Santibáñez, de Juan Santibáñez. Era viernes de la semana pasada y dentro de lo que teníamos como misión era justamente prepararnos para, de alguna u otra manera, observar los proyectos de ley que están atentando en este momento contra la vida, que son tres. El que está buscando despenalizar el aborto, de Susel Paredes, el del congresista... También está en esa, ¿no? Así es, también está allí como coautora, junto con su colega Ruth Luque.
Está también el proyecto de la eutanasia del congresista Flores Ancachi y el otro que es de Elías Ábalos, que busca de alguna u otra forma implantar como una alternativa a la maternidad subrogada. En este caso fuimos a abordar para buscar a la autora de este proyecto de ley, a Susela Ana María Piqué Paredes, o Paredes Pique. Nosotros estábamos de lo más tranquilos y siempre tenemos la costumbre de saludar con un Dios te bendiga. Congresista, Dios la bendiga. Por favor, un momento para Betel Noticias. Y eso fue lo que hace Kenia. La aborda muy amablemente. Y como, claro, estaba en ese momento debatiéndose el tema de la censura del ministro, ella intenta entrar, pero no termina de contestarle la pregunta a Kenia. De alguna u otra forma se estaría viendo de que hay un desaire, porque el deber del representante del pueblo, aquellos que los conocemos como los padres de la patria, que están allí en el Palacio Legislativo, tienen el deber, la responsabilidad de darle a la prensa la información necesaria que se pueda estar solicitando. Y en este caso, Kenia le preguntó sobre el proyecto de la despenalización del aborto en casos de violación e incesto, porque ustedes saben de que siempre buscan señalar los casos más extremos para abrir la ventana de Overton y meter de lleno todo este Parten de bagaje. una cuestión, ¿no? Quieren convertir la excepción en norma, Así es. básicamente. Y en efecto, Kenia le dice, por favor, congresista, o sea, nosotros como periodistas no podemos dejar a nuestro invitado si es que no nos responde la pregunta y agotar hasta el último de las posibilidades. Siempre con respeto. en el marco del respeto, en el marco, si somos cristianos aquí, por supuesto, estamos convencidos del amor bíblico, el amor cristiano, incluyendo a las autoridades que probablemente no puedan estar a favor o que colindan con nuestras ideas. Entonces, Kenia va y le dice, simplemente, por favor, congresista, esta pregunta que busca, o este artículo que está buscando de penalizar usted, incluir, modificar el Código Penal. Y es ahí donde hace su show. Es por esa razón que, de alguna u otra forma, nosotros no compartimos quizás esta opinión, pero al menos yo, Alejandro Cabero, por ahí Arturo Alegría, congresistas del Congreso, les han dicho claramente a ella que de alguna u otra forma ese pasado que tiene como cómico ambulante lo quiere trasladar a la curul y de esa forma se expresa su show Claro. mediático. Es que seguramente el amigo Susel se ofendió cuando le dijeron Dios te bendiga, ¿no? Probablemente, Porque sí. siempre anda con estas cosas. Que la Virgen te cubra con su mano. Pero yo voy a resumir el único mérito de Susel Paredes en la política peruana, cómo llegó al poder. Lo voy a decir, eso es una opinión personal, por ser lesbiana. No hay más, no tiene más, no ofrece más. Eso es Susel Paredes. Es más, cuando fue a la marcha del viernes, ¿no? Donde estuvieron todos estos orcos ahí haciendo problemas, la misma gente de la marcha la pifió y la sacó. No sé si han visto las imágenes. ¿Por qué no renuncian los congresistas miserables? Miserable contra el colectivo. Así de miserable. ¿Por qué no renuncian contra A los lo colectivo, cuando estás congresistas? ahí sí no. Ahí sí no. Pero además tienes que tener en cuenta propio que ya colectivo. se lanzó la carrera electoral. El manejo que ha hecho Dina del tema para acallar la plaza es convocar elecciones, y de estos temas vas a tener muchos. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que quieren ellos es hacer bulla sobre Así determinadas situaciones. Ahora más que nunca van a estar ustedes expuestos a estas situaciones. No hay que darles pie a nada. Por supuesto. Hay que seguir en la línea que tiene la radio, la línea profesional que tienen ustedes, y simplemente actuar con la verdad. Así es. En Y yo- efecto, y no pedimos que nos den una exclusiva, o sea, no queremos que... simplemente les preguntamos y esperamos una respuesta, pero hay una notoria diferencia entre la forma en la que, por ejemplo, espera declarar para, por ejemplo, un medio, Epicentro, que es un medio grandemente financiado por la USAID, Es por una este proyecto de vergüenza. idea internacional, y los atiende, les da todo el espacio en el Congreso en exclusiva. Nadie más puede meter micrófono a excepción de Epicentro. Pero llega a nosotros y nos intenta evadir siempre la pregunta. Habría que preguntarle cómo está su asesora que está en la cárcel por violación de 2 menores de edad. Bueno, Así es. dime con quién andas y te diré quién Exacto. eres, ¿no? Pero bueno, vamos a ir entonces, nuestra solidaridad con Kenia y con todos ustedes, muchachos, hacen un gran trabajo, son un orgullo, no solamente para Betel, sino es el estándar de periodismo que se tendría que aplicar en todo el país. Así que eso quede claro. Tan solamente, amigo, si me permites, Sí, yo adelante. quiero resaltar ello de Kenia, resaltar aquella persistencia que tuvo para poder esperarla. Porque no es fácil a veces tomarte todo un día para esperar o buscar Claro. exclusivamente congreso, porque a veces no quieren declarar. A veces, y dicho sea de paso, después de eso se ve a Susel Paredes corriendo como un niño en el pasadizo que se le conoce como Paso de los Perdidos. Y Juliano, que también está aquí junto con la cámara, observamos a Susel, y Kenia la abordó, Kenia la respetó,
Kenia le hizo las preguntas, Kenia repreguntó, rebatió, y es lo que estamos buscando formar aquí en Betel. Y quiero aprovechar para agradecerles también a referentes como ustedes, porque todo lo que nos dicen, nos enseñan, nos nutre bastante para poder tener allí siempre como un pincel la pintura para poder colocarla sobre el lienzo. Así que gracias, Miklos, gracias, Bruno, y gracias a todos los que están aquí formando este parte de equipo de Betel Noticias. No, muchachos, un gusto trabajar con ustedes. Y bueno, vamos a pasar a algo un poquito más... vamos a llevarlo al campo de la rendición de cuentas, ¿no? Porque ahora hemos hablado del amigo Susel y que tiene estas actitudes violentas. Este proyecto de ley. ¿Puedes explicarnos un poquito más, Juan Diego, de qué trata y por qué en este momento? Efectivamente, buscan siempre señalar con cifras los casos que hay de violaciones. Y en efecto, en nuestro país hay lamentablemente violaciones aún más allá en el interior, si salimos de Lima, en la parte sierra, en la parte selva. Y comienza esta sustentación del proyecto de ley, Susel Paredes dando esta afirmación del por qué se debe aplicar el aborto en casos de violación y en casos de incesto. En el caso, y ella le dice a Kenia, si es que yo veo que un padre viola a su hija, yo no tengo por qué dejar que la hija tenga una criatura de su padre, ¿no? Es decir, en el que sería su abuelo y padre a la vez de la criatura por nacer. Entonces, de esta forma, ellas intentan aplicar este trío, ¿no? Entre Susel Paredes, la señora Sigrid Bazán y por otro lado está Ruth Luque. Representantes de su bancada, Bloque Democrático Popular, buscan ellas tener el peor de los escenarios para incluir este proyecto de ley que aún no está en debate, pero que está allí en espera y en cualquier momento, probablemente cuando uno sienta, y esto nos debe animar a no bajar la guardia, de que vamos a salir en la marcha, vamos a estar el día sábado presentes allí al frente del Poder Judicial, vamos a terminar por el Campo de Marte, va a ser una celebración muy bonita, pero ellos van a esperar que pase este momento de celebración, este momento de defensa, para en cualquier momento insertarlo, porque ya se están haciendo los lobbies. El cabildeo se ve por parte de los asesores, se ve el trabajo que vienen haciendo entre pasillos para poder de alguna u otra manera buscar quiénes van a votar para incluir esta modificación al código penal. Sí, es una forma, evidentemente, es un ataque a la familia. Finalmente, ellos lo han hecho en otros países adicionalmente. En Argentina, en Colombia, empiezan por lo poquito, se meten por una rendija y una vez que están adentro empiezan a crecer. Pasan de la violación, que parece la violación de un padre a una hija, hay que abortar ese fruto, esa violación. Todo el mundo puede estar hasta ciertamente de acuerdo, podría ser alguien decir, sí, está bien. No, pero consiguen eso y después pasan a otra cosa y a otra cosa y terminan institucionalizando el aborto en todo el país. Como ya ocurrió en otros países también, ¿no? Exactamente. Y yo creo que es importante decir lo siguiente. ¿Cuál es la estrategia? Juan Diego mencionaba, ¿no? Cómo llegan siempre a mencionar los casos más extremos. A ver, vamos a ponernos en un caso real. Si pasa eso, ¿no? Eso debe ser un drama que la gente que, salvo que lo vivas, lo vas a entender. Que un padre viole a su hija es algo realmente terrible. Sí. Y obviamente va a dejar marcas y huellas muy fuertes en esa. Desde aquí condenamos al violador, ¿verdad? Por supuesto, eso que quede absolutamente claro. Pero aquí hay un trasfondo también. Siempre, para todas las agendas de la progresía, lo que se busca siempre es apelar a la emoción. ¿Por qué? Porque si tú apelas a la emoción y la exacerbas, la gente deja de pensar. La gente deja de evaluar argumentos sobre la base de sus méritos y empieza a llevarse solamente por los sentimientos. Y esto lo que tú tienes ahora es una adolescencia, una niñez y una juventud exacerbada de emociones. No saben contra qué protestan, no saben por qué protestan, simplemente les tocan el corazón. Y lo que ha pasado en estos últimos años, no solamente en el Perú, sino en todo Occidente, es que ha habido una campaña de idiotización colectiva sistemática que busca siempre apelar a la emoción. Pero el problema es que cada vez que se toman decisiones con las emociones, los resultados son peores. Y adicionalmente, acepto y estoy de acuerdo con lo que has dicho, la falta de Estado en lo fundamental, porque ahí sí tiene que haber el Estado que proteja al fruto de esa violación, el Estado que realmente ataque la raíz del problema. ¿Cuántas violaciones hay por drogas, por alcohol, por celos, que es una enfermedad finalmente mental? ¿Dónde está el Estado para atacar justamente esos temas?
y evitar el producto de esas enfermedades, que es finalmente una violación. Nada, quieren atacar finalmente el producto final, que es el niño. Y curiosamente, Susel Paredes, la que se opuso tajantemente, en primer lugar, ese día que se estaba debatiendo por el tema de la inseguridad ciudadana, el querer censurar a Juan José Santibáñez, que en ese momento estaba como ministro del Interior, Susel Paredes se opuso a que se le denomine organización terrorista al Tren de Aragua. Ese es uno. O sea, esta organización que ha sido transnacional y que es famosa en todo el mundo por crear mafias, asesinatos, extorsiones, pedir cupos, ella dijo, no se le puede llamar organización que depende del gobierno de Maduro, ojo, depende del gobierno de Maduro. Y que no pueden decirle dictadura al gobierno de Maduro hasta el día de hoy. En segundo lugar, ella también se opuso a que los que cometan delitos de 16 y 17 años no reciban una condena sólida y fuerte. Otra incoherencia. Y por lo demás, se opuso también a que se condene a jueces y fiscales que tengan un desarrollar o un proceder que liberen de manera injusta o de alguna u otra manera sin sustento necesario a aquellos que están acusados en flagrancia. Pero te puedo asegurar algo, que estará a favor si es que alguien propone una ley para hormonizar niños de 10, 11 o 12 años. Seguro que va a levantar la mano. Que también vamos a tocar ese tema en el podcast. Ahora, más allá de estos comentarios que hemos vertido, la realidad es que el Perú, en términos regionales, es un país que para los progres es un punto de crisis, porque es un país que está rezagado con respecto a otros países en cuanto a estas legislaciones. No tenemos, por ejemplo, legislación tan criminal, ¿no?, como en el caso de Argentina, o el caso de Colombia, que también es otro país que hace poco ha aprobado, ¿cuándo fue el 2022? Creo que aprobaron el aborto hasta las 24 semanas. 24 semanas, o sea, imagínense, 24 semanas, estás hablando de un feto de 6 meses. Que el siguiente paso va a ser matar al niño antes de llegar al nido. Ya, ojo, quiero hacer un comentario al respecto. En el año 2013 se publicó un paper científico, académico, en uno de los journals o revistas científicas más importantes de ética biomédica o bioética. Ojo, bioética. Y el paper, que era escrito por dos autores italianos, Alberto Giubilini y Francesca Minerva, hablaba de trataba de justificar lo que ellos llamaban el aborto postparto. El aborto postparto. ¿Qué es aborto postparto? Es el eufemismo para infanticidio. O sea, el niño sale y también lo puedes matar. ¿Cuál era la argumentación? Que todavía no calificaban como personas porque no tenían capacidad de discernir por sus propios medios. Sin irnos muy lejos con estos argumentos, lo que quiero decir es que estas políticas, estas legislaciones son impulsadas y respaldadas, entre comillas, de alguna manera, por una academia corrupta que legitima estos crímenes y estos excesos. Y amparadas por el globalismo, la Organización Mundial de la Salud. Si tú las revisas, lo que hablan del aborto, lo que dicen que es una forma decente de darle privilegio o darle preponderancia a la mujer. O sea, la Organización Mundial de la Salud ampara el aborto. ¿Y quién elige a los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud? Ellos mismos. ¿Se puede decir que es una dictadura mundial? Exactamente. O sea, finalmente, si tú vas a la ONU, a la OMS, el aborto y todas estas variables de atacar a la familia vienen de estos organismos globales, ¿no? Y tienen ahí un objetivo claramente dentro del punto que buscan reducir las diferencias entre género, hombre y mujer. Meten sin ningún tipo de reparo el promover su famosa salud sexual reproductiva. Que son nuevamente eufemismos. Así es, para simplemente decir te vamos a enseñar a abortar. Todo apunta a un control demográfico. O sea, cuando te hablan de planificación familiar, control demográfico. Cuando te hablan de consejería matrimonial, o sea, no te cases, control demográfico. Pero, Miklos, un control demográfico para la gente de Occidente, para Europa, para Norteamérica, para Hispanoamérica. Pero a ver, pon esos controles en Medio Oriente o pon esos controles en Rusia o en China. O sea, para ellos no hay ese tipo de controles. Los chinos sí tienen una política de control. Del hijo único, pero ya la... No. Ellos descontinuaron la política del hijo único y ahora aumentaron a 2. Pero, si tú tienes un tercer hijo, igual te lo quitan y te hacen abortar en cualquier etapa de gestación. No te creo. ¿Sí? Ese dato es interesante, ¿Sí? porque fíjate que ya la India lo pasó.
Población, claro. Y ellos crearon un tema del hijo único, les fue muy mal, porque además crearon una generación de niños engreídos, de niños sin hermanos, y les fue muy mal en el tema sociable, ¿no? Ampliaron al segundo hijo, pero ya nadie quiere tener el segundo hijo. Pero es que hubo otro problema también en el caso de China y la India, que son muy interesantes porque aquí se aplicaron políticas de control demográfico bajo estos eufemismos que tú acabas de decir. Y lo curioso es que estos países, sobre todo en el caso de la India, ¿no? India todavía sigue siendo un país rural. Más del 70% de la población vive no en las grandes ciudades, sino en los pequeños pobladitos rurales del interior. En China ya la población urbana ha superado, creo que fue en 2015 o 2016, por proporción a la población rural. Pero en el caso de la India, por ejemplo, por cuestiones culturales, ¿no? Tener una hija viene a ser una especie de complicación. Porque cuando tú, como padre de una niña, ¿no? Viene un varón y la familia del varón a ofrecer casarse con tu hija, tú estás obligado a dar la dote. Tienes que dar un pago en la función en cuanto este hombre va a mantener y cuidar a tu hija por el resto de tu vida. Entonces, ¿qué pasó? Cuando proponían estos temas del aborto, se dieron cuenta que se abortaban muchas más mujeres, muchas más niñas que niños. En China ocurrió algo similar. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Que tú ahora tienes un déficit de hombres en China y en la India. Bastante significativo, porque si tú te fijas estadísticamente, los países tienen más o menos 50-50. Uno tiene 49 hombres, 51 mujeres, y así va variando. Pero acá no, acá tienes un déficit importante de hombres. ¿Qué ha sucedido en la India? No es broma, ha aumentado la homosexualidad. Y en la China, ¿qué están haciendo? Se han ido a colonizar África para buscar esposas. Me parece que en el tema... ¿Y a qué voy con esto? Y con esto cierro. Cada vez que el ser humano interviene en cuestiones que la naturaleza ya ha descifrado, ya ha resuelto hace siglos, terminan pasando estas barbaridades. Así es. Pero son como visiones distintas del mundo, ¿no? La China, la India. Y el problema que tenemos, creo yo, en Occidente o en Hispanoamérica es que queremos que ellos actúen como nosotros quisiéramos actuar. Finalmente son totalmente distintos. El problema de Europa con el Islam, por ejemplo, ¿no? Es una invasión, literal, es una invasión. ¿Y cómo lo van a manejar? Hubo un famoso presidente de Argelia que en el año 73 dijo... Nosotros, en la ONU, dijo, nosotros vamos a conquistar Occidente con el vientre de nuestras mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque tienen visiones totalmente distintas y lo van a lograr si siguen así. O sea, ya yo creo que Francia, Inglaterra, no sé, Miklos puede dar fe de eso, son países que van camino directo a ser un país islámico dentro de poco. Tienen varios problemas. El primero es el invierno demográfico, que ya no hay tantos nacimientos, el promedio de hijos por mujer ha bajado notoriamente. En España la situación es crítica. En Alemania, en Francia también. Son poblaciones que a este ritmo van a ser, el caso de España ya parece irreversible, que étnicamente van a ser y culturalmente van a ser reemplazados en los próximos 20-25 años. Pero hay otro problema grave, ¿no? Que si uno se fija, el aborto, no hay que sacar cifras académicas, simplemente es lógica. ¿Qué significa el aborto? Que la población no aumenta. Clarísimo. Entonces ya tienes una forma de control demográfico y esto que están promoviendo el amigo Susel, ¿no? Tesorito Bazán, ¿no? Todos estos irrelevantes de la política que han sido construidos gracias a la prensa, ¿no? A la prensa en planilla. Y al progresismo, ¿no? Al progresismo, la prensa en planilla. Entonces están promoviendo esas ideas. Ahora, no solamente falta que los aborten, sino que si por A o B llegan a nacer, hay otra forma de atacarlos y otra forma de control demográfico. Claro. A partir de la sexualidad fluida. Entonces ahora todas estas ideologías transgénero, ¿no? Toda esta basura que se enseña en la ESI. Los que no saben definir qué es una mujer. Efectivamente. Entonces, ¿qué tienes? Ahora tratamientos de hormonación también en infantes. Es el mayor crimen, Ojo. porque además es funcional a los grandes laboratorios. En Colombia acaban de rechazar ayer, gracias a Dios, han rechazado ayer un proyecto de ley que buscaba legalizar este crimen.
No sé qué tienen ustedes ahí al respecto que opinar sobre esto. A mí me incomoda. Sobre este proyecto, no, porque también creo que hay proyectos de ley, no proyectos de ley, pero hay una intencionalidad también que se vincula, ¿no? A todas esas agendas que finalmente busca llegar a esta, ¿no?, reconfiguración de los niños. ¿Cómo se sentirían ustedes, Miklos, Bruno, y a todos nuestros oyentes, a todos nuestros que nos sintonizan, que hay una ONG llamada en el Perú Lesbianas Independientes Socialistas Feministas? Desde el 2019 hasta el 2024 han recibido en total un promedio de $1 millón y con el objetivo de formar liderazgos políticos trans y lésbicos. O sea, ellos, para poder sustentar el cumplimiento de sus objetivos, para poder responder a sus donantes internacionales desde Holanda, desde Alemania, desde los Estados Unidos, no directamente la USAID, pero gestores parecidos a la USAID, tienen ellos el deber de cumplir en la formación de gente política y que se inserte allí. Incluso en el 2024 hay un objetivo que se llama cabildeo para la formación de políticas públicas. Es decir, te están pagando ahora para cabildear, para meterte en los pasillos de las autoridades. Para hacer lobby. Para hacer lobby, exactamente. Y ese dinero ha estado, bueno, aparentemente ingresado a través de la APSI, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, pero uno ahora cuando ve estos famosos líderes de opinión, como Jan Camacho, el que se hace llamar periodista trans en sus redes sociales. ¿Cómo se llama el amigo? Jan Camacho. Sí. El que le dijo vulva andante a nuestra compañera Katia Aguirre. Katia. Ella dijo lo siguiente, que dentro de lo que está percibiendo es de que el crecimiento del conservadurismo está teniendo una fuerte influencia dentro de las políticas en este momento. Obviamente ella está probablemente en el deber, o él está en el deber de defender sus objetivos. Y lo que me incomoda es que se le llama progreso. Se le llama progreso. Yo me acuerdo, deberían llamarse políticas regresistas, ¿no? Yo me acuerdo mucho, Miklos, que en el 2020, era antes de la pandemia, y yo estaba saliendo de la universidad, entré a trabajar a la Municipalidad de Lima, y me llamó mucho la atención esta ONG llamada Plan International. Ah, bueno. Plan International tenía una agenda en la que supuestamente querían capacitar a las adolescentes para que sepan defenderse, conozcan sus derechos y puedan reducir así el acoso sexual callejero. Dentro de todas estas políticas, yo me di cuenta que había bastante feminismo insertado en esto y la exacerbación para culpabilizar al hombre. Allí empiezo yo de alguna u otra manera en buscar autores que me contrarresten la posición, porque yo ya era cristiano en ese momento y quería de alguna u otra forma pararme firme con mis argumentos. Y empiezo a encontrar un autor que se llama Roger Scruton, al finalizar el 2019. Y veo una publicación, pongo Roger Scruton y me sale una foto tuya. Ahí, todavía estás con la barbilla sin barba. Si me permite hacerme un autopulicherry. Sí. A Roger Scruton se le conoce no solamente en el Perú, sino en toda América hispanohablante, salvo, vamos a decir, Brasil, que no es hispanohablante, y México, donde ya tenía una cierta ascendencia, pero en el resto de países no se conocía. Ahora todo el mundo habla de Scruton. Claro. De nada. Y dentro de este autor, leí, claro, su libro, Cómo ser conservador. Claro. Una serie de principios altamente valiosos, pero la descripción que tú hacías, Miklos, era que después de tu padre, era uno de los hombres que más había influido en tu formación académica. Ciertamente. ¿Por qué así? O sea, si nos pudieras resumir de manera Porque breve. Scruton era un hombre, yo diría lo siguiente, Scruton era un hombre esencialmente bueno. Scruton era un hombre que genuinamente quería conservar todo aquello que el 99.9% de personas quiere conservar. Y creo que era un hombre, aparte de ser muy honesto, era un hombre que esa honestidad y ese compromiso lo traducía en una sabiduría que he visto en muy pocas personas en mi vida. Scruton sintetizó de alguna manera las complejidades, ¿no?, de estas agendas progresistas, de estas agendas comunistas, y estableció o desarrolló un antídoto, pero lo desarrolló un antídoto con un lenguaje que cualquier persona puede utilizar. ¿Por qué? Porque tú te fijas en las teorías de los progres, ¿no? Hablan de interseccionalidad, ideología de género. Sus conceptos son siempre abstractos, no tienen una base científica, todo es subjetivo.
Y tú no vas con esos conceptos a una zona, ¿no? Tú no te vas a la zona sur o la zona este de Lima o te vas a provincias y le explicas a una persona, oye, la interseccionalidad. No. Scruton hablaba con un lenguaje sencillo que cualquier persona, de cualquier formación, de cualquier tipo de creencia, podía entender. Y eso creo que fue su gran mérito, ¿no? Hacerlo difícil fácil y darnos herramientas para combatir toda esta plaga arcoíris que, gracias a Dios, todavía en el Perú estamos enfrentando. Ahora, existe una manipulación muy seria también por parte de los movimientos de izquierda de este movimiento LGTB, más plus y todo lo demás. Porque hay mucha gente que se ha dado cuenta dentro de estas organizaciones de que los están utilizando vilmente. Vilmente. Hay gente, y yo sigo a mucha gente que es homosexual y que se rebelan ante esta situación. Que gente de derecha. Muchos en España, acá en Lima. Muchos me piden mis columnas para leerlas. De alguna manera se están irrogando, así como el feminismo se irroga toda la representación de la mujer, hay un grupo que se está irrogando toda la representación de la comunidad homosexual y no es tal. Yo creo que ahí hay un tema muy importante para, de alguna manera, trabajarlo, porque hay gente que hay que agruparla y hay que abrirle los ojos. Si me permites una aclaración, es cierto, generalmente se asocia, y es algo que vengo repitiendo ya hace años y que he tenido éxito porque el concepto liber-progre quedó sembrado en la psique internacional. Bueno, la agenda progresista no solamente es de izquierda. Esto es algo que la gente tiene que tener, pero 100% claro. Hay progres de derecha que son un montón. Y que son los peores, creo. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. No que el comunismo es una porquería, que Chávez, Castro, Maduro, Cuba y Venezuela, andate a vivir a Corea del Norte. Siempre andan con ese argumento. Ok, todo el mundo dice, que estos son de derecha. Sí. Es más, promovamos la economía de mercado y la libertad para decidir qué queremos comprar y vender. Pero a la hora de pedirles lealtad sobre una bandera, les pones la rojiblanca y les pones el arcoíris. ¿Y cuál escogen? El arcoíris. Se acabó. Se acabó, muchachos. Se acabó. Ahí tienen un progre. Ahí tienen un progre de derecha. Así que no se dejen engañar. Y acá en el Perú tenemos un montón de progre de derecha. Claro. Caberito. Claro, Rosa María Palacios. Rosa María Palacios, que es progre derecha, claro, ¿no? Y la reciente adquisición de los progres, Jaime Bailey. Ahora. Jaime ya no. No, pero Jaime Bailey. El sinceramiento de Jaime Bailey. Es inimputable. En la política es género fluido. Sí, inimputable. Ese tipo... Va y viene, una veleta. Jaime Bailey, todo el mundo dice, Jaime Bailey lo que ha hecho durante toda su carrera es explotar la ambigüedad para saber acomodarse donde el sol mejor brilla para sus intereses. Exacto. Eso es Jaime Bailey. Jaime Bailey le ha dado besitos a Christian Meyer, no sé, o sea, con tal de facturar. Jaime Bailey se ha metido, siempre jugó con el tema de su sexualidad, resultó que se con casó, temas familiares, con el tema familiar. Entonces siempre ha explotado incluso su propia vida personal, ¿no? Para sacar rédito, no solamente económico, sino también mediático, porque la gente dice solamente recibir plata. No, hay diferentes incentivos. Tú puedes recibir plata, puedes aparecer en medios de prensa, te pueden invitar a coctelitos internacionales, te pueden volver doctor honoris causa en la Universidad del Guruguru. O sea, hay diferentes formas de incentivar a estos mamarrachos. Ahora, pero tú crees lo siguiente, ese sinceramiento de Bailey, tan ofuscado en su momento, yo creo que no lo tenía tan medido, yo creo que le ha salido de lo más adentro de su corazón. Le va a afectar a su público cautivo. Yo creo que lo que ha pasado con Bailey es que finalmente ya esta cantaleta de que soy de derecha ya no cuadraba. Claro. Ya no le cuadraba. Por primera vez en su vida se vio forzado a fijar una posición porque la misma gente lo estaba troleando. Y ahora que ya fijó una posición que es básicamente la de un social confuso. Ha vivido del cuento de Venezuela, los pobres venezolanos les decía, no mañana ingresan a Miraflores. Pero no solamente Bailey, ojo, hay todo un esquema alrededor de María Corina Machado, pero eso es otro tema. Justo cuando empieza a tener look de feminista, ¿no? Así todo rechonchito, el amigo Jaime Bailey. Lo importante aquí es siempre, y digo, la trayectoria, ¿no? Cómo las personas se han comportado en cuanto a sus ideas y en cuanto a su comportamiento a lo largo de su vida. Y yo voy a decir algo que la gente le va a decir, horror, nos caímos todos, y empieza así el Z ahí a tirar cajas, ahí como no sé si han visto cuando hacen así. Mira, y yo respeto, por ejemplo, a una persona como Marta Chávez. Claro.
mantiene sus ideas y ahí se cuadra. Mauricio Mulder. Una gran persona, dicho sea de paso, Marta Sí. Chávez, una profesional. Mauricio Mulder, para que no digan, ay, fujimontesinistas, porque no saben repetir otra cosa estos sujetos, ¿no? Para que vean. Tienes, por ejemplo, gente de izquierda. Rolando Breña. El mismo, digan lo que digan, el mismo Antauro, que está medio alterado, pero Antauro ha mantenido una posición. No comparto para nada su posición, pero respeto el mismo Coherencia. Cerrón, el mismo Cerrón, que está completamente equivocado. Sí, 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 sí. Pero Cerrón mantiene una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿ahora qué te dicen? Ser consecuente es ser Fujicerro, ¿cómo le dicen ahora? Acuñista. Sí, ¿Qué tiene sí, que sí. ver Acuña si Acuña es el que más ha apoyado a los progres en todas sus iniciativas? ¿No? Que les ha dado incluso chamba ahí en su universidad para que dirijan la universidad, concursitos, por favor. Para blanquearse. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Mantener una línea. Ahora, hablando del tema de la línea, vamos a ir cómo entonces uno se presenta en los medios públicos, ¿no? Y hay gente que tiene ciertas preferencias, lo que tú mencionabas, Susel, ¿no? El amigo Susel, cuando llegan los de Epicentro, Claro. ahí no tiene problemas. Sí. Pero cuando llegan ustedes, ahí sí hay problemas. La censura. ¿Cómo lo ves tú, Juan Diego, tú que ejerces el periodismo no desde la teoría, sino que constantemente está yendo a eventos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Quiero partir con Juan Diego, después Bruno me das tu apreciación. Es curioso porque Susel estuvo presentando un proyecto de ley también para poder llamar discurso de odio a todo aquello que no cuadre con sus ideologías. O sea, ¿qué pasa si es que yo veo a alguien que se intenta llamar mujer trans y yo lo llamo por lo que es, un hombre biológico, un hombre de nacimiento? Ciencia. Es discurso de odio para ellos, es lo que intenta ejercer. Entonces, aquellos que se jactan de la libertad de expresión son los que te buscan censurar cuando no estás de acuerdo con ellos. Me tocó igualmente observar cómo Kenia le pregunta, congresista, sobre este proyecto de la despenalización, que la Virgen, y le sacó otro tema, ¿no? Que le quiso hacer un show inmediato. Es por eso que Kenia, insistente, ella va y la sigue hasta la puerta del pleno, del hemiciclo, para poder obtener su respuesta. Ahora, esta censura no es solamente ya propia de las autoridades, no es solamente de los políticos. Esta censura también ya está ingresando a los mismos medios de comunicación. Aquellos que toman su micrófono, aquellos que prenden su cámara e intentan hablar en nombre de la libertad de expresión, también son los que te dicen, te voy a bloquear si es que no estás de acuerdo conmigo. Ahí, por supuesto, aparece Rosa María Palacios, que es la que en su descripción de Twitter, de su cuenta en X, se jacta de tener a más de 100.000 personas bloqueadas. Si me permites un cortito Sí, nomás. claro que sí. Ojo con Rosa María. ¿Cuántos seguidores dice que tiene? 3 millones, ¿no? Sí, ajá. Ya. De los cuales 100.000 se jacta de estar bloqueados. A ver, vamos a despejar aquí mitos. Váyanse a la cuenta de Rosa María Palacios y van a ver 3 millones de suscriptores. Ya. Una cuenta de 3 millones de suscriptores tiene que tener una interacción de cientos de miles de retweets y de likes. Puedo afirmar categóricamente que Rosa María Palacios, si no es de ahora, porque esto lo vengo denunciando de 2010, que creo que fui el primero o segundo bloqueado por Rosa María Palacios en la historia, ya de esa época, Wow. que Rosa María Palacios compró toneladas de seguidores en redes Wow. y que someta su cuenta a una auditoría si estoy mintiendo. Ujú. Estos son unos inventos públicos, la gente no los quiere. Rosa María Palacios puede salir tranquila a la calle, yo te aseguro que por lo menos 3 o 4 insultos va a recibir. Lo mismo que pasa con todos estos indeseables de la prensa progre. Salgan a la calle y vamos a ver si la gente realmente los acepta. No sé, Bruno, ¿tú qué piensas del tema de la censura? Totalmente de acuerdo. Adicionalmente, bueno, es el pensamiento único, ¿no? Sí. Ellos que hablan tanto de democracia, que hablan tanto de libertades, eres demócrata y libre si es que piensas igual que ellos, pero si piensas distinto, te cancelan. Y eso está pasando en todo el mundo. Hay un gran debate en Europa ahora, Miklos puede dar fe de eso, quieren meterse en las redes sociales también para La Unión controlarlas. Europea, por supuesto. Por supuesto. En Entonces, España están. En España es terrible, ¿no? Entonces, si no piensas como ellos, eres totalmente apartado. Te quieren hasta cancelar los partidos de derecha patriótica. Lo quieren hacer, mira lo que ha pasado en las elecciones en Rumanía. Gana una persona y simplemente como no es del filo que ellos quieren, cancelaron las elecciones. Se acabaron las elecciones. Esa es la democracia. La dictadura progresista, globalista, está imponiéndose en el mundo y contra eso los verdaderos demócratas, los conservadores, la gente que realmente
tiene una vocación de salir adelante, tiene que luchar. ¿Y cómo ven a Javier Milei en la tarea que va llevando en Argentina en este tema específicamente en cuanto al aborto? Porque la economía, él viene como su profesión lo demanda, es economista, está buscando recuperar a Argentina, pero en cuanto a lo moral, en cuanto al aborto, ¿está habiendo realmente políticas que respalden lo que prometió en su campaña? Yo justo conversaba con Miklos ahora sobre el tema. Yo estoy esperanzado de que tome decisiones. Creo y le doy un poco de beneficio con el tiempo. Yo creo que está esperando las elecciones de medio término, que son ahora a fin de año, tener una base más sólida en el Congreso argentino para poder emprender no solamente las reformas laborales, tributarias, que son básicas para que vaya la inversión a la Argentina, porque lo que está haciendo ahora es a través de estos decretos ejecutivos, DNU, que le dicen tema monetario, pero las reformas de fondo se van a dar como un Congreso favorable. Yo creo que en ese momento vamos a ver, tal vez, ojalá, quiera Dios, que se deroguen todas estas leyes. Dicho sea de paso, y hay que ser bastante específico en este punto, la ley del aborto se aprobó entre gallos y medianoche en el gobierno de Alberto Fernández. El feminista Alberto Fernández, que después le pegaba a la mujer y que salió en todos los medios de comunicación. Sí, el sí, feminista, ¿no? Y ocultado, porque es otra cosa que también hay que ser muy claros. Todos estos desquicios que hacen este tipo de gente lo oculta la prensa progre, ¿no? No pasa nunca nada, ¿no? Es sintomático esa unión que hay. Solamente el doble estándar de esta gente, que no son casos aislados. Lo de Fernández no es un caso aislado. ¿No? Ayer, no hace poco, una semana atrás, han capturado a una jueza del Sistema de Naciones Unidas de Uganda, que está participando en el Comité de Lucha contra la Esclavitud. La han capturado y le han abierto proceso por tener a una esclava en su... Imagínate. Wow. Esta gente es siempre el doble estándar. O sea, cada vez, no es por ser un perseguido, nada. Esta gente realmente, los estándares morales de estas personas son inexistentes. Miklos. Esta gente solamente vive en función de su interés. ¿Tú qué piensas del silencio cómplice de la prensa, de la gran prensa europea, norteamericana y hispanoamericana, sobre lo que están pasando los cristianos, por ejemplo, en África, en Medio Oriente? Ah, bueno. Las noticias son Sí. al margen, al pie de la página 10, al final. Bueno, tienes ahorita lo de, por ejemplo, en el Congo, eso ya lleva varios años. En Nigeria lleva varios años. En Siria, bueno, con la caída de Bashar al-Assad, ¿no? Que fue una caída promovida, ¿no? Por lo que Alexander Dugin, este filósofo ruso, habla, ¿no? Del deep state, del estado profundo, que él correctamente asocia con el liberalismo europeo y estadounidense, que es el progresismo de acá de América. Entonces, es una situación terrible. Ahora, podríamos profundizar sobre ese tema, pero no sé qué les parezca, muchachos, nos podemos nos Volver a la mantenemos pauta. claro. Claro. Pero creo que es un tema que amerita un programa, un podcast Entero. entero, ¿no? Donde podamos compartir información, data, porque la gente no está prestando atención a este drama terrible. El silencio cómplice, por ejemplo, del Vaticano, ¿no? Claro, también. Claro. Bueno, es realmente, como dice Miklos, Sí. merece realmente un Vamos a podcast tratar. Hay varias especial. teorías, tú tienes varias especulaciones. Sí. Yo estoy muy y también preocupado. con información. Estoy muy preocupado Sí. por los cristianos sirios, por ejemplo, los que hablan arameo, que es el idioma de nuestro Señor Jesucristo, que los están matando. Son una especie de ortodoxos, ¿no? Muy Mira, apegados a su tradición. en este punto de la vida, en este recodo del camino, todo Sí. cristiano vale. Sí, por No supuesto. importa si es ortodoxo, si es grecolatino, Yo si es secundo católico, no fuertemente esa- importa. Pero es más aún porque, digo, intentan atacar a la raíz, o sea, devastar por completo a ¿Dónde las se están raíces moviendo los cristianas. cristianos de Siria? Se están moviendo hacia los kurdos o hacia Israel o a las bases militares de Rusia que todavía están en el Mediterráneo para salvarse. Y eso no está saliendo en la prensa. Sí, no, es terrible. Pero bueno, creo que Sí. queda entonces anotado, ¿no? Un programa, un podcast sobre este tema. Creo que lo podemos abordar. Ahora, volvíamos al tema de la censura. ¿Cuál es el trasfondo, no? La gente, entonces, yo lo que siempre trato de hacer es sintetizar la idea. ¿Cuál es el propósito? Cuando se censura, ¿no? Lo que se está y cuando se trata de criminalizar cuestiones como discurso de odio, crimen de odio, lo que tú estás haciendo en el fondo es estás legalizando la mentira.
Estás legalizando la persecución de la verdad. Estás legislando contra la objetividad, contra la ciencia. O sea, si tú no te adhieres a un parámetro abiertamente subjetivo que puede ser interpretado por 217 de formas distintas, tú estás siendo un enemigo de la democracia, del progreso, de la libertad, de la tolerancia y sobre todo, ¿no?, del gran eslogan tripartito: diversidad, equidad, inclusión, que es el mismo eslogan de la Revolución Francesa. Ah, mira. ¿No? Libertad, fraternidad, Claro. igualdad. Y es la misma matriz racionalista que rechaza la figura de Dios, hiperindividualista, que exalta la figura del individuo y que permite, ¿no?, de alguna manera, según estos sujetos, de esta idea de que el hombre ya tiene que prescindir de Dios para convertirse él en Dios. Esto es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que estamos mencionando, más allá de estos proyectos de ley que se importan, ¿no?, y que el amigo Susel, Tesorito, tratan de legalizar en el país? Es esta idea de que finalmente el hombre puede tomar control de su propio destino, que el hombre puede planificar su propio futuro. Y eso es terrible. Ya hemos visto a lo largo de la historia cuáles son las consecuencias cada vez que el hombre empieza a, ¿no?, jugar a ser Dios. A quitar a Dios de la ecuación, y desde el primer momento, ¿no?, desde el Génesis, cuando nos relata, ¿no?, en el capítulo 11, cuando los hombres intentan querer hacer la torre, la famosa torre de Babel. Y cada vez que el hombre se ha sentido empecinado en querer sacar a Dios de la ocasión o sentirse Dios, el Señor ha intervenido. Dios ha intervenido en la historia bíblica, Dios ha intervenido en la historia contemporánea y lo va a seguir haciendo así porque Dios cuida lo suyo. Estábamos, por ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial, hay riesgos hoy en día ya con la inteligencia artificial y de alguna u otra manera cómo se intentan promover políticas de género también utilizando la inteligencia artificial. Claro, tú haces una búsqueda en cualquiera de estas, pones aborto y te sale que es un método que está muy bien aplicado y que aplicado consecuentemente va a servir para controlar la salud de las mujeres. Y si por ahora le pones, por favor, colócate desde una perspectiva conservadora y hazme un análisis de este artículo, discúlpame, no puedo hacerlo, ¿no? Te dice ahí, error. O cuando hablas, por ejemplo, ¿no existe el racismo contra los negros? Sí. ¿Existe el racismo contra los indígenas? Sí. ¿Existe el racismo contra los asiáticos? Sí. ¿Existe el racismo contra los blancos? No. Ojo, el racismo viene de todas partes, ¿no? Exacto. Aquella persona que apela al color de su piel para sentirse más o menos que alguien es un racista. ¿Qué me dices de la Punto. manipulación de las plataformas de series, de películas? Por ejemplo, hay una serie que No, está siendo ¿cuál ha muy sido la famosa, última? esta inglesa adolescente, que es un chico de, no sé, 12, 13 años que apuñala Conozco a ese otra caso. chica, pero el real asesino era un chico de color, ¿no? Y lo presentan como un chico blanco. Era un chico negro y ahora es un adolescente blanco. Es de un 13 chico años. blanco. Entonces, ¿con quién se queda la gente? Con la versión final, pues. No, pero Blancanieves ahorita, que gracias a Dios ha sido un fracaso rotundo. Espero que hayan perdido varios millones de dólares y que las acciones sigan cayendo porque Disney sigue en picada, ¿no? Que no se metan con Dumbo, que no, que ves a la protagonista de Blancanieves, parece Parece la bruja. no, ¿cómo se llama? Un tiburón martillo, hermano. Tiene los ojos acá. No sé si la ha visto. Sí, claro. Y no he visto la película, pero sí he supuestamente, visto los cortos. Gal Gadot, que es la supermujer maravilla, ¿no?, le tiene envidia en la belleza a este espécimen hiperfeminista. Bueno, en todo caso, vamos a dejarlo ahí para no proyectarnos con eso. Hemos hablado del aborto, hemos hablado del tema de la hormonación de niños, todo esto asociado al, ¿no?, como la censura también entra en esto, en la idea de control demográfico que está detrás. Y vamos a ir a otra idea que también está asociada y que también se quiere implementar acá en el Perú, el tema de la eutanasia. Juan Diego, por favor. Sí, este proyecto de ley está dirigido por el congresista Flores Ancachi, un congresista que tiene por nombre político siempre sacar en alto Acción Popular. Un partido histórico que de alguna u otra forma ha tenido presidentes como Belaúnde, el interino que fue Paniagua. Un partido que se identifica como de centro, pero ya sabemos de aquellos que se identifican como de centro siempre para dónde se terminan Ya sabemos inclinando. lo que dice la Biblia sobre los tibios, ¿no? Así es, tal cual. Entonces,
Se le intenta abordar por teléfono al señor Flores Ancachi, siempre evade las preguntas, pero en su proyecto de ley lo que está buscando indicar es de que, salvo excepciones, siempre ellos colocándose en el lado de la excepción, cuando el paciente tenga alguna enfermedad terminal, se puede intentar aplicar la eutanasia, ¿no? Entonces esto, al igual que en las políticas del aborto, del mal llamado matrimonio igualitario, intentan comenzar siempre con un pequeño precedente para que se den muchos más. ¿Te das cuenta que el progresismo, el globalismo juega a ser Dios? Te quiere matar cuando naces, te quiere matar cuando estás en tus últimos días de vida, te quiere transformar de hombre a mujer, de mujer a hombre. Siempre juegan a ser Dios, intentan suplantar a Dios en nuestras vidas y quitarte y además atacar a la familia, que es el último bastión que tiene una sociedad. Y parece que para ellos matar es la solución. O sea, Exacto. no Es la tienes cultura una abiertamente de la malformación, muerte. te mato. Siempre Tienes juegan una a ser enfermedad Dios. terminal, mejor te mato. Mejor dejas de decir porque estás robando oxígeno. Es lo que de alguna u otra forma te intentan decir, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo? Nuevamente, desde la filosofía. Por eso digo, vean Ecos del Saber, muchachos. Ahí están los programas, ahí van a aprender. ¿Sí o no? Unas palmas aquí en el fondo. Gracias, muchachos. Gracias. Qué buena. Bueno, en Ecos del Saber, yo he hablado, por ejemplo, sobre la filosofía del utilitarismo, y eso es lo que está detrás de esto, ¿no? O sea, esta idea de que, y lo resumo brevemente para que la gente lo entienda, ¿no? Había un pensador en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, que se llamaba Jeremy Bentham, y Bentham dijo que en realidad el ser humano está gobernado por dos grandes amos, el placer y el dolor. Y que todas las decisiones que tomaba el ser humano era para maximizar el placer, minimizar el dolor y el sufrimiento. Él dijo, bueno, pero no todos los placeres y los dolores son iguales. Vamos a rankearlos. Y a esto le llamó la calculadora hedonista. Hedonista, ojo, en la orientación al placer. Entonces, hay un problema enorme, porque cuando Bentham dice esto, lo que está diciendo es básicamente, no te preocupes del sufrimiento ajeno ni del placer ajeno, preocúpate de tu utilidad, de tu placer y de tu sufrimiento. Entonces, preocúpate de disminuir tu sufrimiento y de maximizar tu placer o tu utilidad. Y ahí hay un quiebre durísimo, fines del siglo XVIII, con el cristianismo, católico, evangélico, ¿no? Sí. Que siempre te dice, ¿no? La doctrina de la iglesia, el caso, por ejemplo, de, ¿no? la doctrina evangélica, te dicen siempre tienes que orientar tu servicio a terceros. Tu misión es servir al prójimo. Y tú amas a Dios amando al prójimo. Siempre es la vinculación con el tú o con el ellos, segunda o tercera persona, no piensas en ti. Pero con esto se siembran los fundamentos del utilitarismo individualista. Es decir, dejo de pensar en los demás y me pongo a pensar en mí, en mi placer, en mi utilidad, en mi sufrimiento. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? Lo que has terminado es fragmentando a la sociedad a tal punto porque ya la gente, sobre todo los más jovencitos, no sé si se han fijado, no están tan pendientes de la necesidad de los terceros. ¿Cómo tratan a los abuelos ahora? ¿Cómo tratan a la gente mayor? O sea, ni siquiera es una cuestión de que es una teoría de conspiración. Esto se ve todos los días. Todos los días. Y ese es el problema, el utilitarismo, lo que tú decías. ¿Por qué es conveniente la eutanasia? Lo revisten de virtud, emociones. No pienses, emociones. Aborto, no lo revisten de virtud, es un derecho humano, Constitución de Francia, ¿no? No es un crimen, no es. Entonces, ¿a qué estás yendo? Estás, a través de los sentimientos, convirtiendo de facto a los seres humanos en cosas. Y cuando esa cosa te es inútil o te genera mucho costo, porque lejos de matarlo, lo otro sería invertir en tratamientos, en compañía, que la gente no solamente se trate de plata, que los hijos estén acompañando a sus padres. Ahora los dejan básicamente en un asilo y que se mueran todos ahí, pero te das cuenta, se ha forjado una cultura a partir de este utilitarismo individualista, una cultura del egoísmo. Y eso está llevando a la disolución de las sociedades occidentales, y eso lo ves, por ejemplo, en Europa y en algunos estados de los Estados Unidos, principalmente los de la costa oeste y los de la costa este. Exacto. Curiosamente, a ellos les gusta llamarnos, a nosotros los conservadores, fascistas. Pero ellos al final terminan siendo ellos. Que ellos son los fascistas. Claro, finalmente. el doctor Solari, que ha sido una eminencia importante en la defensa de la vida en las legislaciones, dijo: ellos son personajes como el congresista Flores Ancachi, que ha propuesto este proyecto de ley para aplicar la eutanasia. Ellos terminan siendo matarifes fascistas, ¿no? Ellos son los verdaderos representantes de la muerte. Pero ¿por qué no invitamos a, ¿cómo se llama este sujeto? ¿A Flores Ancachi? Inviten a Flores Ancachi y yo debato con Flores Ancachi. Por Perfecto. favor.
Es un padre de la patria, es un titán de la intelectualidad peruana y si está promoviendo este proyecto de ley, estoy seguro que nació de sus brillantes neuronas promover este proyecto. Entonces, muchachos, organícense un debate, ¿no? Donde me ponen a Flores Ancache al frente y vamos a hablar sobre su ley de la eutanasia. Vamos a ver con qué fundamentos nos viene. Pero le revisan las orejas para que no tenga ahí. No, sí, claro, ahí todo limpio, ¿no? Lo escaneamos primero antes de pasar, porque estos son así, tipo Kamala Harris ahí en el debate con Trump. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ahora, ¿qué voy con esto? Esta gente no es capaz, yo te puedo decir de antemano, esta gente no es capaz de elaborar proyectos de ley de esa naturaleza. Ese se lo han filtrado, se lo han pasado por debajo. Claro, algunas de responden a estas una ONGs, agenda, ¿no? una Las agencias de cooperación Exacto, internacional. exacto. Entonces, nuevamente, esta gente no funciona y por eso es que son repudiables. Porque esta gente, viendo su propio interés, no saben el daño que están causándole al país, el pasivo enorme que le están generando a nuestras futuras generaciones. Esta gente es tan limitada. Mira, me estoy cuidando, estoy contenido con mi lenguaje. Estoy contenido con mi lenguaje, ¿no? Pero esta gente realmente no sabe el drama que le está legando a la futura generación de este país. No saben el daño que le están ¿Y haciendo. tú no crees que tal vez la personalidad del peruano, que es un trabajador, que se levanta temprano, que es conservador, que cree en el mérito, porque es el peruano, la esencia del peruano, esa señora que hace su emoliente, se levanta a 3 de la mañana, que hace sus tamales, que sale a trabajar, que no le gusta que le regalen nada? ¿Tú no crees que a lo mejor estos se están dando cuenta y hay que combatir eso también? Porque si le quebramos la personalidad al peruano, si lo hacemos que sea dependiente de la dádiva, de la ayuda social, por ahí es donde podemos meter nuestras ideas progresistas, globalistas. Yo creo que eso es muy importante, que hay que cuidar esa parte del peruano, de ese peruano conservador y trabajador. Sí. El Perú se está convirtiendo tal vez en la última trinchera. Ojo con eso, de conservadurismo y de ser trabajadores. Hay un dicho que siempre dicen, cuando viajo me dicen, oye, si te casas con una peruana, vas a salir adelante de todas maneras. Porque la peruana es súper trabajadora, es una persona que no está pensando en que si se pinta o se pinta las uñas, no, está pensando en trabajar y salir adelante con la familia. Eso no hay que perderlo. Y yo creo que debe ser una trinchera de Betel y de todos nosotros los conservadores, sí, proteger ese tesoro que tiene el pueblo peruano. Y si hay algo que respalda el conservadurismo y que está radicado como principio fundamental en las escrituras, en la Biblia, es la honra de los hijos a los padres. Esta eutanasia, si es que se lograse aprobar, Dios no lo permita, va a ser un golpe fuerte hacia la autoridad de las escrituras, porque es el momento en el que los hijos dicen, mi papá cayó enfermo, mi mamá cayó enferma. Entonces, si es que ya está prácticamente sin ninguna posibilidad de recuperarse con alguna enfermedad terminal, te desconecto. Mira, en todas las grandes culturas el anciano es una reverencia, sí, es un tesoro. Sus o sea, canas si representan nosotros sabiduría. llegamos a ese punto, sí, en donde ya a cierta edad ya eres un despojo, estamos perdiendo la esencia misma, estamos perdiendo nuestra humanidad. Entonces, eso no hay que permitirlo. Yo desde aquí quiero aprovechar saludar. Yo tengo actualmente, es un tema muy sensible para mí porque tengo mi abuela que padece de Alzheimer y veo a mi mamá todos los domingos, los fines de semana, cómo ella se dedica de lleno a cuidar a mi abuela, junto con mi tía, junto con mi abuelo, Jorge, que dicho sea de paso es bastante seguidor de Sobre la Mesa, de Betel Noticias, y de alguna u otra forma esto también, este ejemplo se repercute, este ejemplo bíblico se repercute en sus generaciones. En este caso yo que pertenezco a la tercera línea de mi abuelo, y si hay jóvenes que nos siguen, no se dejen engañar ni se dejen llevar por ese tipo de corrientes de pensamientos que los hijos no son responsables de los padres cuando ellos lleguen a ser ancianos. Es una honra para el hijo tener la oportunidad de devolverle algo de lo que los padres, nuestros padres, hicieron por nosotros en su momento. Así es, el orgullo enorme que uno siente, ¿no? De poder retribuirle a los padres todos los años de sacrificio, de esfuerzo, las privaciones que tuvieron que experimentar para que uno pudiera ir al colegio, para que pueda tener el par de zapatillas, para que pueda viajar. Aquellos que no tengan tanta suerte, los esfuerzos enormes que hicieron para ponerles un pan sobre la mesa. O sea, no hay que ser malagradecidos, no hay que ser ingratos, ¿no? La ingratitud es uno de los vicios más fuertes del ser humano. Así que vamos a respetar a nuestros papás, a nuestras mamás, a quererlos, acompañarlos siempre. Y siempre, siempre negar desde la raíz esta cultura de la muerte. Esta gente no busca el bien. No puede haber bien promoviendo muerte, es imposible. Sí. Es imposible que uno promueva el bien promoviendo la muerte. ¿Cómo se tocan los extremos, no?
desprecias a los viejos y quieres utilizar a los niños o para hormonizarlos o para otras cosas Sí. oscuras. Es terrible. Ya tocará, o para una próxima oportunidad, tocar a esta señora Letitia James, que es fiscal en Nueva York, que ha sido una de las promotoras de darle estos retardantes de pubertad, bloqueadores de pubertad. Sí, es un horror, Sí. porque además está ahí la empresa privada, los grandes laboratorios que hacen dependiente a estos niños de esas hormonas por el resto de su vida. Es un negocio macabro, realmente es un negocio macabro. Ujú. Y lo que vamos a decir entonces ya, a modo de cierre, aquí les voy a dar sus espacios para que se despidan del público. Hemos hablado entonces de la marcha, no se olviden, la marcha va este sábado 29, 10 de la mañana, escuela, Así es. no paseo de los héroes navales al frente del Poder Judicial en el centro de Lima, 10 de la mañana, por favor, todos presentes. Y si no están presentes, que no hay excusa, ven la transmisión por Betel, que va a estar todo el Así día es. transmitiendo la marcha. Lo segundo, nos hemos ido con temas que están, no solamente son teorías, sino que están tocando a la puerta del Poder Legislativo en estos momentos a través de mercenarios que están tratando de promover la cultura de la muerte, a través del aborto, a través de la eutanasia, ¿no? Y quién sabe qué otras porquerías más. A decirle no a esta gente, el Perú es un bastión de, ¿no?, sentido común, y el pueblo conservador y sobre todo cristiano, o sea, católico, evangélico, está ahí detrás defendiendo. Somos un solo puño, aquí no hay distinciones teológicas, somos uno solo, y que eso quede claro. Y finalmente, un cortito, si me permite, un puricherre, lancé un tuit ahí en, Así es, ¿no?, sí. en X, ¿no?, haciéndole una promo, pero titánica a Betel. Yo creo que me tiene que aumentar el sueldo, Que se muchachos, viralizó en breve, ¿no? Sí. Que ha estado muy bueno ese, ¿no? No salimos a marchar por tu sueldo, todos, ¿verdad? No, fuera de bromas, sigan Betel. Mira, yo soy católico de formación, con todas mis deficiencias, estoy con hermanos cristianos aquí, y estamos dando la batalla juntos. Aquí se invita gente de izquierdas, de derechas, creyentes, no creyentes. Esto es periodismo y todo el Escuchamos a mundo es todos. tratado con absoluto respeto. Por eso, nuevamente, felicitaciones, Kenny, a todo el equipo que ha estado participando, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, Kenita. Eres lo Muchas máximo. gracias, muchachos. Y anunciar. Esto es un meeting. No, ya, den sus despedidas y después tengo que hacer un anuncio final, ¿ok? Brunito. Bueno, quiero agradecerles, siempre es un placer estar con ustedes, estar en esta casa es como mi casa. Uno se siente a gusto, estar cobijado con gente que tiene sentido común, como lo ha hecho Miklos. Para mí es un honor compartir mesa con Miklos. Igualmente, contigo, Juan Bruno, Diego. gracias. Igual. Gracias, y siempre hay que, por favor, hay que repetirlo varias veces. Están yendo en contra de la familia, quieren destruir la familia, hay que conservar a la familia, hay que conservar y respetar a nuestra madre, a nuestro padre. La madre es la madre, no es un ser gestante, como lo quieren decir en otros países, con tanto despropósitos que hay por ahí dando vueltas. Muchas gracias, chicos de Betel, gracias, sigan adelante, a Grecia, que siga adelante, que va por el mejor camino, que es la verdad. Doctorazo. Tan solamente recordar lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos en su carta a la iglesia de aquel entonces. Le dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A todos aquellos que nos siguen, aquellos que nos han apoyado para ya llegar a los más de 11.500, Cristian, seguidores o suscriptores en Instagram. Es una bendición de parte del Señor poder seguir trabajando para vencer el mal con el bien. ¿Y quién es la máxima representación del bien? Jesucristo mismo. Así es. Y bueno, ya anunciando el cierre ya desde el programa, les decimos que la primera temporada de Sobre la Mesa termina este martes 1 de abril y vamos a tener un programa especial. Así es. Van a estar todos los figuretis, perdón, las figuras de Betel, ¿no? Vamos a estar aquí compartiendo mesa. Y por si hay un incentivo Con para almuerzo, que nos con almuerzo acompañen. incluido. Por supuesto, como tiene que ser, ¿ah? En Bien, el Chifa, Cristian, en anota, el Chifa, Cristian. ¿no? Para que la gente nos siga, no solamente van a estar los figuretis o las figuras, sino también vamos a tener sorteos y participación en vivo, así que acompáñenos, va a ser un gran programa y vamos a dar paso también a un nuevo ciclo, pero todavía no vamos a adelantar nada porque Betel... ¿Lo traes a Danan de nuevo? ¿Ah? ¿Lo traes a Danan de Lo nuevo? voy a pensar en eso. No, sí, por supuesto, Dana es un amigo de la casa. Entonces vamos a entrar en un proceso de renovación, pero muy positivo para Betel y para el país, sobre todo de cara al gran proceso electoral que se viene y donde, ya les digo, Betel va a jugar un rol fundamental. Acuérdense de esto, Sí. acuérdense la cantidad de seguidores que tienen ahora en todas sus redes y acuérdense en julio
de 2026, si se cumplen mis pronósticos, hermano, gerente general y se retiran todos. Bueno, un abrazo, muchachos. Gracias a la gente que está de producción Gracias, chicos, ahí detrás gracias. apoyando. ¿Ah? La rica empanada que no me la puede comer. Online ¿ah? Impacto. Para llevar. Gracias a Catherine Katy, Saraí. ¿no? Y bueno, nos vemos hasta el martes, muchachos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Chao. Esto fue Sobre la Mesa con Miklos Lukács, Pancho de Pierola y Fabricio Escajadillo. Nos vemos en vivo todos los martes y jueves a las 2 de la tarde, solo por Betel Noticias.